Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos en la última lección del, del año. Y en el mes de diciembre deberíamos estar estudiando acerca del nacimiento de Jesús, pero nosotros vamos a estudiar una de las historias que es muy importante antes del nacimiento de Jesús, y es de Juan el Bautista. Así que esta es una de las historias donde se ve la fe, se ve la responsabilidad y nosotros vamos a nosotros realmente aprender y comprender el mensaje que Dios tiene para nosotros. Juan el Bautista, muchas veces hemos escuchado de Juan el Bautista, su nombre era Juan, pero la gente le puso el Bautista porque él bautizaba. Entonces, ¿quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era el primo de Jesús, era hijo de una de las primas que tenía María, la madre de Jesús, que se llamaba Elizabeth. Y en una oportunidad Jesús dijo, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. En otras palabras, Juan iba a ser una persona importante porque iba a nacer antes de Jesús y él se iba a encargar de comprender, enseñar, ¿no es cierto? De enseñar al pueblo, unir al pueblo, que el reino de Dios había acercado y había nacido, iba a nacer el Mesías. Ahora, para eso tenemos que ver quiénes eran los personajes de la historia. Todas las historias de la Biblia tienen personajes que han cumplido responsabilidades, han asumido su rol. Daniel, Juan, Pablo, la reina Esther, la niña cautiva, pero en esta historia los protagonistas eran Zacarías. Zacarías era el padre de Juan el Bautista, aparte no era el profeta Zacarías, ya ese había fallecido. Este era un sacerdote de la clase de Abías, o sea, de la clase de Abías y era viejito. Elizabeth era la esposa y por lo tanto ella era descendiente de las hijas que había tenido Aarón, el hermano de Moisés. O sea, la familia había conservado en la tradición familiar, había conservado la descendencia y ellos habían asumido su responsabilidad. Acuérdate que muchos de los judíos habían salido de Babilonia y habían retornado a la ciudad de Jerusalén y se había construido el segundo templo. Y Edra empezaron a construirlo, pero el rey Herodes lo termina. Ahora, esto ocurre durante una semana porque en el tiempo bíblico, era la costumbre que los sacerdotes pudieran participar en el sacrificio que sucedía en el templo. Ahora, en ese templo era el único lugar en todo Israel donde se hacían sacrificios de animales. No se hacían en la sinagoga, fue algo que yo aprendí cuando fui a Israel. Ellos explicaron que no había ningún sacrificio, toda la gente tenía que ir a Jerusalén. Así que entonces, los sacerdotes, ellos hacían un rol de participación. En ese rol de participación, le hacían por sorteo. No había preferencias, no había amistades, no eran amigos, hermanos, pero no había preferencias. O sea, todos asumían ese rol y hacían un, eh, un, este, un, hacían un sorteo y le tocó esa semana a Zacarías. Pero vamos a hacer algunas definiciones. El sacerdote, el sacerdocio fue algo puesto por Dios. Los sacerdotes de Israel tenían que ser de la tribu de Leví, la que pertenecía a Moisés y Aarón. En este caso, el sacerdocio cayó sobre el hermano de Aarón y estaban a cargo de todo lo que era el servicio del santuario primero, pero cuando Salomón edifica el templo, ellos se encargan de todo el servicio en el templo. O sea, el templo tenía el mismos muebles, tenía la misma belleza que había tenido el santuario, solamente que esta era una casa grande, cuadrada, y era muy hermoso. Le digo que es una cosa muy bella el templo porque yo tuve la oportunidad de conocerlo en dos oportunidades y lo conocí por dentro, por fuera, solo que estaba hecho unas ruinas. No quedó piedra sobre piedras, pero la belleza de las piedras es impactante.
y entonces por lo tanto nosotros no podemos darnos cuenta de que el sacerdote ahí cumplían su misión. Luego le tocaba quemar el incienso por la mañana y por la tarde, ¿no? El incienso era una sustancia aromática, era como hoy día usamos las velitas, pero eso era algo que se quemaba. Estaba hecho de como sardina aromática, se le ponía al líbano, bálsamo, aceites, se le mezclaba se hacía polvo, se le ponía flores, corteza de árboles para que oliera delicioso. Entonces era una fragancia destinada a usos específicos, ¿no? Como había tanto sacrificio de animal y corría la sangre, entonces también era para que el templo no cogiera mal olor. Y el altar del incienso, como no lo hemos visto en las clases de de un tiempo, era un altar hecho de madera de acacia que estaba recubierto con oro, ¿no es cierto? Era la grande y aparte en el centro se quemaba ese incienso dentro del templo, como te digo, se sacrificaban animales y la sangre daba un mal olor. Aunque ellos siempre estaban limpios, pero de todas maneras ellos trataban, y entonces en ese altar tenía dos argollas de oro donde se pasaba y se podía cargar con una madera. Era de oro, y entonces el quemar incienso representa las oraciones que nosotros hacemos y también la intersección que Jesús está haciendo en el cielo. Por eso Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844. Pero vamos a regresar a la historia porque el incienso tiene una bonita historia. Mientras él ofrecía el incienso, aparece el tercer personaje, que era Gabriel. ¿Quién era Gabriel? Gabriel era el ángel que ocupó el lugar de Satanás en el cielo. Eso lo sabemos por el espíritu de profecía dado en Elena de Juan. Era el mismo Daniel que se le había, perdón, el mismo Gabriel que se le había presentado a Daniel cuando él no comprendía las profecías y le dio la interpretación de vida. Cuando él se aparece, ante todo, en el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el arca de Dios, con los 10 mandamientos, no podía entrar nadie, nadie, nadie de Israel. Solo podía entrar el sacerdote una vez al año en el lugar santísimo, pero donde estaba Zacarías podía entrar diariamente. Así que de repente él estaba ahí y siente que alguien estaba en la parte derecha del altar. En la parte derecha significa buenas nuevas, que Dios te dice sí. Se alumbraba la piedrita que tenía el sacerdote, y en el lado izquierdo era no, que Dios no te iba a conceder el deseo, no te iba a perdonar. Por lo tanto, cuando él se paró, él se asustó, porque no debía haber nadie. No podían entrar dos sacerdotes tampoco. Tenía que entrar solo uno. Y la tradición judía dice que cuando el sacerdote entraba al lugar santo o santísimo, en la pierna tenía amarrada una soga larga que llegaba hasta la puerta del templo, porque si el sacerdote moría, lo jalaban, como nadie podía entrar. Si se moría ahí habiendo hecho algo malo o le tocó ya morir, automáticamente lo jalaban. Y porque nadie podía entrar. O sea, la cosa era bien estricta. Ahora, el ángel le dice, no temas. ¿Por qué le dice no temas? Porque él está asustado. Yo no sé si cuando te presenta un ángel o te presenta un perro, tú te asustas, que un perro que te está ladrando, tú te asustas, automáticamente se asustó y le dice no tengas miedo. Le dice, tu oración ha sido oída, tu oración ha sido escuchada por Dios. No, tu mujer, Elizabeth, te va a dar un hijo y lo vas a llamar su nombre Juan. Ahora, una de las cosas que admiramos de Zacarías es que él era una persona que había visto el cumplimiento de las profecías que había visto Daniel. Y él era una de las personas y de las familias en Israel que oraban por la venida del Mesías. Ellos estaban atormentados porque los romanos les pedían,
corrupción, estaban los saduceos, los fariseos, los sacerdotes, había una pelea, y ellos querían la venida del Mesías, pero Dios les encomendó el nacimiento, ser padres de Juan, quien iba a anunciar al mundo, al pueblo judío, que el reino de Dios se había acercado y que venía el Mesías. Así que eso era lo que él estaba, y era algo que se había profetizado. En Isaías 43 decía que iba a venir una persona que iba a clamar, que iba a anunciar, que iba a predicar antes de la venida del Mesías, y ese era Juan. Por eso Mateo, Lucas y Juan especifican que Juan el Bautista era el que preparaba el camino para la venida de Jesús. O sea, era el anuncio que él tenía que dar de que él venía con un mensaje diferente. A diferencia de los otros profetas que había tenido la Biblia, Elías, Zacarías, Eliseo, ellos iban de un lugar a otro. Pero en cambio, Juan el Bautista fue diferente. La gente venía a escucharlo a él. Entonces, el ángel le dice, no tengas miedo, tu, tu oración ha sido escuchada, tu esposa va a tener un hijo y el niño no se llama Juan. Entonces, él se quedó así. El niño iba a ser grande delante de Dios porque iba a alegrar a muchos. Y una de las personas que lo alegró fue a Zacarías y Elizabeth porque no habían tenido un bebé. El niño no tenía que, le dijo el ángel, el niño no tiene que beber vino ni sidra. Eso también la mamá y el papá. En otras palabras, no podía emborracharse, ¿no? Cuando se refiere al vino, este vino se refiere al vino que tenía licor. El niño iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Por eso es que la semana pasada cuando estudiamos, María entra a la casa de Elizabeth y el bebé salta del vientre de su madre porque era una señal de que tenía el Espíritu Santo. Dice que iba a ser que muchos en el pueblo de Israel se iban a convertir a Dios, eh, que luego serían los cristianos, ¿verdad? También dijo que iba a predicar, que muchos no iban a aceptar también, pero que iba a tener el poder de Elías, que iba a ser valiente, porque Elías se enfrentó a Acab y Jezabel, y entonces Juan iba a tener el mismo poder y espíritu de Elías, ah, y por lo tanto iba a preparar al pueblo para que estuviera dispuesto a aceptar a Jesús. El secreto del éxito de Juan, del niño que iba a nacer, era que estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Así que la misma indicación que le daban a Elizabeth, al niño, no iba a tomar vino y sidra, eso también era para ella y para Zacarías. Bueno, resulta ¿cómo empezó esta historia? Como te dijo, él era viejito, ya había en todos los años que había estado, siempre le había tocado ir a sacrificar animales o hacer oraciones. Y esta vez le tocó el turno de ofrecer el, 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 el- el incienso en el altar del incienso por la mañana y por la tarde. Era la costumbre que el sacerdote, cuando entraba a quemar el incienso por la mañana, también le echaba aceite a la lámpara, al candelabro que estaba ahí, y ponía los panes de la proposición, y quemaba ese incienso que significaba las oraciones. Así que el pueblo estaba afuera, o sea, todo el pueblo estaba afuera ahí, como si toda la iglesia estaba afuera ahí, y él estaba orando a la hora del incienso, puede ser por la mañana o por la tarde. Entonces se le aparece el ángel. Y como te dije, él se asustó porque nadie, ninguno, ni el mismo rey Herodes podía entrar a ese lugar y siete en el lado derecho, y él tembló. Y entonces el ángel le dijo, no tengas miedo, tu oración ha sido escuchada, tu esposa Elizabeth va a tener un hijo y lo vas a poner por nombre Juan, ¿no? Vas a tener gozo y alegría
Y muchos se van a regocijar por su nacimiento porque era la respuesta a las oraciones de muchas personas que querían que el Mesías apareciera. Si bien es cierto que ellos querían un Mesías que luchara contra los romanos, Jesús fue el Mesías que los liberó, ¿no es cierto?, del aburrimiento, le aburrió de las falsas teorías que tenían los fariseos y los publicanos y los mismos sacerdotes. Pero para que el niño sea grande, ¿no es cierto? Le especificó la alimentación, la importancia de la alimentación. Y entonces el niño tenía la misión de hacer eso. Y el niño también iba a tener el espíritu de Elías, o sea que iba a ser valiente al decir al rey sus pecados. Y entonces él fue valiente, Juan, para decir a la gente, arrepiéntanse. El que ha robado dos cosas, devuelva. El que no cobran mucho, no abuse. En otras palabras, él fue un excelente cumplidor. Por eso Jesús dijo que el más grande entre todas las personas que han nacido de mujer era Juan el Bautista. Ahora, Zacarías se quedó en una pieza. Acuérdate que los sacerdotes tenían un rol, un tiempo. Y entonces, como estaban conversando, la gente estaba esperando y dijo, ¿y a qué hora sale este? ¿A qué horas predica? ¿No te pasa a ti que a veces estás en la iglesia y dice a qué horas predica o a qué horas termina? Y entonces ellos sabían que nadie podía entrar y que si el sacerdote se demoraba mucho, era porque estaba muerto y tenían que jalar. Y entonces Zacarías cuando escucha eso se impacta, se puso a pensar. Le dijo el ángel, tus oraciones han sido escuchadas. Tu esposa va a tener un hijo y lo vas a llamar Juan, fuera de la alimentación. Y él dijo, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo yo voy a conocer que esto es real? En otras palabras, él como que dudó. No como, dudó. Porque él dijo, yo soy viejito, mi esposa también es viejita, ya tenemos una edad avanzada, tenemos 60 años, 65, 70 años y que tú me digas que mi esposa... Ahora, ¿por qué crees qué fue lo que pasó? Me parece que el impacto, y no lo justifico a Zacarías, él se había olvidado de que Dios en muchas oportunidades en el pasado había permitido que mujeres viejas tuvieran un hijo, personas estériles tuvieran hijos y empezando por Abraham y Sara. Entonces, el ángel, porque como te digo, la conversación no fue ya free fire en 2 minutos, se tomó un tiempo porque también era importante para Dios que la persona, que en este caso Zacarías, comprendiera la misión de ser el padre de Juan que iba a anunciar la venida de Jesús. Entonces el ángel le dice, yo soy Gabriel, yo soy el ángel Gabriel, y estoy delante de Dios. O sea, el ángel se presentó. Nunca he entendido por qué los ángeles nunca antes se presentaban. Los ángeles aparecían a todos los personajes y el Gabriel es un ángel educado. Le dice, yo soy Gabriel y estoy delante de Dios. En otras palabras, en el reloj de Dios tiene un tiempo y yo he venido para hablarte y darte estas buenas noticias. Claro, era una buena noticia porque iba a venir el Mesías. Iba a venir Jesús a morir por nosotros. Era el Mesías que la promesa que se le había dicho a Adán y a Eva, ahora era una buena noticia. Ahora que los judíos pensaban de que el Mesías tenía que venir a derrotar a los romanos es otra cosa. Porque vemos que Zacarías, él era una de las personas que había orado, había pedido a Dios que viniera el Mesías y ahora él iba a ser el padre, no el Mesías, pero iba a ser el que anunciara a que Jesús venía. Ahora, le dice, yo soy Gabriel, soy un ángel, estoy delante de Dios, he venido a darte buenas noticias, pero tú no creíste. ¿Por qué no has creído? Te olvidaste, y el ángel le diría, te olvidaste la historia de Sara y Abraham, te olvidaste la historia de la mujer que recibía a Eliseo y tuvo un hijo, te olvidaste la historia de Ana y que son tus descendientes de Ana y Elcana que tuvieron a Samuel.
¿Tú no has creído? Me extraña. Qué raro, ¿verdad? ¿Cómo es posible que y no criticamos, pero cómo es posible que un sacerdote o tú, una persona que ha leído tanto la Biblia y de repente te va a suceder un milagro, tú digas, "Ay, pero ¿cómo esto va a funcionar?" Entonces el ángel le dice, porque no creíste mis palabras, que es la palabra de Dios, las cuales se van a cumplir en su tiempo, en el tiempo de Dios, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que el niño nazca, hasta que esto suceda. Esto es interesante, pero ahora, y como te digo, el pueblo estaba esperando, dice, a qué hora sale este Zacarías? Y entonces pues, algunos pensaban, ya se murió seguro, ¿no? Porque se demora muchísimo. Porque él cuando ha entrado en las otras oportunidades, en los otros días, no se demoraba tanto. Y como era viejito, como él había dicho, pensaron que ya había muerto. Entonces de repente, él sale, porque después de hacer las oraciones y el altar, él tenía que orar y salir y bendecir al pueblo. Y cuando sale, él trata de hablar lo que había dicho sus oraciones, bendecir al pueblo y no le salían las palabras. Así que él cumplió el tiempo, pero la gente se dio cuenta de una cosa. El rostro de Zacarías brillaba. Era porque la gente pudo comprender que algo había pasado y entonces él termina los días que le tocaba y cuando regresa no habló durante 9 meses. Esos 9 meses de no hablar le sirvieron a él para meditar y ver que su esposa sí asumía su responsabilidad de ser la madre, de ver a su esposa que estaba creciéndole la barriguita porque estaba esperando a Juan y vio eso y eso fue una experiencia para él que nunca olvidaría. Ahora, te dije que si el sacerdote se demoraba mucho, la gente pensaba que se había muerto, quizá porque había cometido un error. Muchas personas en el pasado, como los hijos de Aarón, se metieron borrachos, hicieron oraciones con candelabros que Dios no había pedido, y entonces merecía la muerte. Automáticamente ellos murieron, pero Zacarías no tuvo la fe, ¿no? Pero Dios no lo mató como a los otros que fueron malcriados, los hijos de Aarón. Zacarías asumió su responsabilidad. Y entonces llega el momento, pasan los 9 meses, el mudo, quizás él leyó más la Biblia, los rollos de la Biblia, quizás él vio, la esposa le dio mucha fe, él le tuvo que contar a través, escribiéndole porque no podía hablar, y entonces nace el niño, ¿no? Era una alegría, ellos eran viejitos, vienen los parientes, los primos, las tías, y entonces le dicen, bueno, hay que poner el nombre al niño, ¿no? Entonces Elizabeth le dice que el niño se va a llamar Juan. Y los parientes, porque eran parientes que seguían las tradiciones, le dicen, pero en la familia no hay ni un tío, ni tu papá, ni tu abuelo, ni tu primo se llaman Juan, porque le vas a poner ese nombre. Entonces le van y le preguntan al papá y él escribe en una tablita su nombre va a ser Juan. Cuando eso sucede, él recupera la voz y entonces él cuenta la experiencia que había tenido y entonces asume su responsabilidad. Dice la Biblia y dice el don de profecía en el deseo de todas las gentes, que Zacarías lo llevó lejos de la influencia de las raras enseñanzas que daban los fariseos, los saduceos, los, los herodianos y los mismos sacerdotes, lo lleva para que el niño aprenda de la naturaleza y de la Biblia y sin que aprenda las cosas equivocadas. El Espíritu Santo le iba a enseñar, ¿no? Y entonces Zacarías asume y Elizabeth asumen su responsabilidad de preparar a Juan como el mensajero que iba a anunciar que Jesús venía, que el reino de Dios se ha acercado, que se arrepintieran, que se acercaran a Dios y eso fue su labor importante. Ahora, vemos nosotros que antes del nacimiento de Jesús sucede esta historia, ¿no? No hay antes del nacimiento de Jesús otra historia que la de Juan el Bautista que necesitamos conocer, porque hay mucha enseñanza. Si bien es cierto, Jesús venía a morir por nosotros, Juan asumió su responsabilidad de predicar, ¿no es cierto?, al pueblo. Y como te digo, fue
un predicador diferente. Se vestía diferente, comía diferente, predicaba diferente. Los otros profetas de la Biblia iban a Nínive, como fue Jonás, o Eliseo iba aquí, iba allá. La gente venía a buscar a Juan. O sea, en otras palabras, él se quedó en un lugar, se quedó en el desierto de Judea. Ahora, ¿qué es lo que aprendemos de esta historia? ¿Por qué está escrita en la Biblia? ¿Qué debo aprender yo de ella? En primer lugar, Dios se manifiesta gloriosamente en nuestras vidas a cualquier edad. O sea, Dios no es exclusivamente de los jóvenes, de los niños, sino también de los ancianos. En esta labor Dios necesitaba la labor de los ancianos, porque tanto Elizabeth como Zacarías eran viejitos, aunque ellos no tenían, tú dirás, no tenían fuerza para ser papá, pero recuerda que ellos tenían experiencia, ¿no? O sea que esto es importante, ¿no? Que Dios siempre va a manifestarse gloriosamente en nuestras vidas. Segundo, lo que parece imposible para nosotros, para Dios todo es posible. ¿No es cierto? Lo que parece imposible. Claro, Zacarías le dijo, mira, yo estoy viejito, mi esposa es viejita, ya ella no tiene, dudo que ella quede embarazada, pero le dice, pero lo que parece a veces imposible, para nosotros es posible para Dios. Así que eso a veces decimos, ay, pero ¿cómo Dios no? Ay, no, yo no creo que Dios pueda hacer esto. ¿No? Justo conversaba si Dios sanaría a una niña autista y la volvería normal, entonces quizás Dios, eh, a veces lo que parece imposible para nosotros es posible para Dios. Ahora, la Biblia está llena de promesas maravillosas que forman parte del ciclo divino para el pueblo de Dios. En otras palabras, Dios es un Dios que tiene un reloj donde que da profecías, cumplimientos de profecías. No es que Dios dice, ya, que mañana hay un terremoto. O sea, todo está programado. Dios es un Dios de orden y por lo tanto nosotros tenemos que ser personas ordenadas, porque la Biblia está llena de promesas y el cumplimiento de profecías. Porque el nacimiento de Juan estaba profetizado en el libro de Isaías, que una voz iba a clamar en el desierto y ese era Juan el Bautista. Ahora, en esta historia también nos habla de que Dios escucha nuestras oraciones. Dios nos escucha y nos responde sí, no, espera un poco, pero Dios siempre contesta las oraciones y nos dice no tengas miedo. Cuando el ángel se le aparece, Juan, me imagino que Zacarías y Elizabeth durante toda su vida habían esperado tener un bebé y habían orado, pero Dios le dijo espera un poco, pero Dios contestó sus oraciones. O sea que Dios siempre escucha nuestras oraciones. La actividad de Dios es tan asombrosa que a veces nos deja sin palabras. Cuando él no creyó, ok, le dijo el ángel, tú dudaste, hay una consecuencia, tú te vas a quedar mudo. Pero tú vas a ver el embarazo de tu esposa. Tú vas a ver vas a sentir cómo el bebito salta, ¿no? Y también iba a ver la buena conducta, el buen ejemplo de Elizabeth, que ella asumió su responsabilidad como madre. O sea, hay una diferencia. El líder que supuestamente debía saber mucho, que debía tener más fe, no lo demostró, ¿no? Pero Elizabeth sí, sí lo aceptó. O sea, muchas veces las cosas asombrosas que Dios hace por nosotros, nos deja sin palabras, ¿no? Ahora, hay una relación muy estrecha. Hay una relación entre lo que tú quieres y la obediencia. O sea, muchas veces nosotros queremos $1 millón, queremos sanar de un cáncer, queremos solucionar problemas, buscar trabajo, estudiar, terminar la escuela, pero hay una relación unida que tiene que ver con lo que tú quieres, tus objetivos y la obediencia que tienes que tener con Dios. Porque la expectativa de Zacarías era tener un hijo, pero él tenía que obedecer. En otras palabras, le dijo tanto el niño como la mamá y tú no pueden beber vino ni sidra, no pueden darle mal ejemplo. Así que esa era la labor que ellos tenían, ¿no? Por lo tanto, había una relación muy estrecha. Siempre hay una relación muy estrecha entre las expectativas y la obediencia. Ahora, la fe crece cuando se nos confían responsabilidades increíbles
y sobre todo cuando aceptamos esas responsabilidades y cumplimos las tareas que Dios nos ha llamado. O sea, cuando él asumió su responsabilidad, cuando él estuvo en su casa mudo y vio a su esposa embarazada, aceptaron ambos el reto de ser los padres de Juan, empezó a crecer su fe y cumplieron las tareas que Dios le había llamado. O sea, él alimentó a su esposa, no le dio vino, no le dio sidra. Ambos se prepararon, leyeron quizás más la Biblia para encontrar, ¿no es cierto?, las historias que se asemejaban a su vida. En este caso, él me imagino que había leído la historia de Sara, de Elcana y Ana, la historia de la mujer sunanita que tuvo un hijo, un niño. Así que ellos se enfocaron mucho en asumir su responsabilidad, pero leían la Biblia y empezaron a fortalecer su fe porque a Zacarías le faltó la fe. Nadie es perfecto, pero Zacarías tenía una buena esposa que ahí así asumió su responsabilidad. Ahora, luego hay que considerar que hagamos siempre, tenemos que hacer un inventario. O sea, siempre tienes que recordar todas las cosas maravillosas, los actos poderosos que Dios ha hecho en nuestras vidas y en la vida de otras personas para que tú no pierdas tu fe ni tu confianza. Porque Zacarías, siendo sacerdote, no era perfecto y entonces tuvo un problema, tuvo él realmente desconfió, ¿no es cierto? Y el ángel le dice, bueno, tú dudaste, sabiendo tantas historias de la Biblia, habiendo escuchando tantas veces las predicaciones de Abraham y de Ana y de tantos personajes, hay una consecuencia. Tú te vas a quedar mudo 9 meses, ¿no? Y esto está escrito en la Biblia para todas aquellas personas que a veces tienen que recordar, si Dios actúa en el pasado, Dios sigue siendo el mismo en el presente y en el futuro. O sea, Dios siempre va a cuidar a su pueblo. La historia de Juan el Bautista, el nacimiento, es una historia muy hermosa. Es una historia bastante impactante porque realmente nosotros podemos entender y comprender cuál era la misión dada a Juan, pero más cómo los padres se involucraron en cumplir el trabajo que Dios le dio. A ellos no se les prometió una tarjeta de crédito para alimentar al niño, no le dijeron te vamos a dejar para los pañales, no le dieron ningún beneficio personal, solo la protección de Dios, que es muy valiosa, pero ellos asumieron su responsabilidad y por supuesto que ellos realmente fueron las personas más felices porque después de tantos años de oración, pidiendo un hijo, Dios le dio al final de sus días, ¿no? Así que eso es algo bien importante que tenemos que nosotros aprender de esta historia. Hay mucho, mucho que en esta historia se ve, pero sobre todo que la responsabilidad, ¿no es cierto?, de entender que a veces las cosas que Dios hace en una forma maravillosa nos deja mudos. A veces recuerdo muchas historias de personas que no tenían trabajo, no tenían dinero, tenían enfermedades, tenían problemas, pero de una manera u otra Dios ayudó. Les ayudó a ellos, ¿no es cierto? Y esas son experiencias personales, ¿no? Y Zacarías nunca se olvidaría de esa experiencia y él la relató con Elizabeth. Si no, la historia no hubiera sido escrita. Lucas, que es uno de los que también escribe acerca él investigó y él contó la historia. Él escribió la historia, perdón. Lucas escribe la historia que le dijo María. Pues, no sabemos si los padres de Juan el Bautista ya estaban vivos cuando Lucas estaba escribiendo esa historia, pero María conocía esa historia porque María visita al niño, visita a Elizabeth y le cuenta lo que ocurrió con Zacarías y la experiencia con el ángel Gabriel. Así que es una historia que ellos pudieron contar, un testimonio, y la gente se maravillaba y se preguntaba, wow, ha nacido un bebé de una viejita. Y ese era un augurio de que algo iba a pasar, ¿no? Ese era algo, una creencia porque ellos ya sabían. Los judíos de algo que recuerdan es que Sara tuvo a los 90 años un hijo y ahora decían, este niño ha sido ya casi de una mujer anciana. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va? Entonces eso fue una experiencia y desde allí empieza el ministerio de Juan el Bautista,
porque sabían que Juan había nacido de una anciana, de un sacerdote consagrado, y entonces es así cuando ellos deciden, ¿no es cierto? Deciden ellos asumir su responsabilidad y cuidaron a Juan hasta cuando él empezó a predicar de que el Mesías venía. La historia de Juan el Bautista, el nacimiento, te digo, es una historia muy impactante, es una historia de fe, es una historia de consecuencias a tu falta de fe. Observar durante 9 meses que tu esposa estaba embarazada, siendo viejita, con luego la familia que vino, y eso fue una experiencia que Zacarías nunca se olvidaría. En el cielo conoceremos a Juan el Bautista y a Zacarías y Elizabeth. Sí, así que hagamos un plan maravilloso para ir al cielo y conocer a estos personajes de la Biblia. Esta es la última lección del 2023. Es una historia que Dios nos ha permitido estudiarla para que sintamos que cuando ah, Dios se aparece en una forma maravillosa a todas las personas, a todas las edades, es necesario la fe, la obediencia, cuidar el cuerpo, ¿no es cierto? Porque eso no fue solamente para el niño, fue para la mamá, que la mamá no tomara ningún tipo de algo que afectara la salud del niño, y también asumir la responsabilidad de ser buenos padres y buenos hijos, porque Juan el Bautista nunca le dio problemas a sus padres. Él desde pequeño sabía su responsabilidad y se preparó para eso. Y veremos en el 2024 qué otras historias la Biblia tiene que podemos compartir. Así que es bien importante, pueden hacer una actividad con los chicos, buscar cómo el papá le dijo a la mamá o la mamá le dijo que estaba embarazada, si fue una alegría o cuando nace un bebé, qué se siente, porque realmente la historia de Juan el Bautista es una historia donde el niño que nace iba a dar una alegría para muchos y de verdad que la dio. Nos vemos hasta la próxima oportunidad en el 2024.